Bueno, vamos a dar comienzo al pleno ordinario de hoy, martes 10 de octubre de 2017. Habiendo quórum suficiente, pasamos al primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión celebrada el día 13 de junio del 2017. ¿Alguna formación política quiere hacer tiene algo que decir respecto al acta? Pues la damos aprobada por unanimidad. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es dación de cuenta de los expedientes de modificación de créditos cursados hasta la fecha del ejercicio 2017. Tienen ustedes el dictamen de la Comisión de Hacienda, se les dio la información. ¿Quieren algún tipo de aclaración? Pues pasaríamos entonces, daríamos por informado el Pleno y pasaríamos al siguiente punto, que sería el punto número 3. Aprobación del expediente de créditos adicionales número 2 del presupuesto 2017. Tienen ustedes el dictamen de la comisión, el informe, y en la comisión de Hacienda correspondiente se les explicó cuáles eran aquellos temas que estaban incluidos en el expediente. ¿Alguna formación política quiere intervenir? Pues paso a dar lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda, que es el siguiente. La comisión, por 9 votos favorables, 7 del PSE, 2 de AJ-PNV, 0 votos en contra y 3,5 abstenciones, 2 de Bildu y 1 de Aldu Lasarte Oriapuede, 1,5 de Aldu Lasarte Oriapuede, propone al Pleno la aprobación del expediente de créditos anuales número 1 del presupuesto de 2017. Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 9 votos a favor y 4 abstenciones queda aprobado el expediente de créditos adicionales del presupuesto, según número 2 del presupuesto 2017. ¿Alguna formación política quiere hacer algún tipo de explicación? Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día, punto número 4, aprobación de las variaciones de inventario general de bienes y derechos. ¿Alguna formación política quiere intervenir? Se les dieron las explicaciones correspondientes en la Comisión de Hacienda. Paso a dar lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda, que dice así: que la Comisión, por 10,5 votos favorables, 7 del Partido Socialista, 2 de AJ-PNV, 1,5 de Aldu Lasarte Oriapuede, 0 votos en contra y 2 abstenciones de EH Bildu, estima procedente elevar la propuesta al Pleno de aprobación de la rectificación del inventario de bienes y derechos de este Ayuntamiento referida al 31 de diciembre del 2016. Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues por 10 votos a favor y 3 abstenciones queda aprobado la modificación del inventario de bienes y derechos. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Pasamos al siguiente punto del orden del día, aprobación inicial del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Lasarte Oria. Como saben ustedes, al Reglamento de Participación se presentaron 15 enmiendas de Aldu Lasarte Oriapuede, de las cuales 5 quedaron aceptadas, 2 rechazadas, 3 transadas y 5 retiradas por dicha información. Por lo tanto, se eleva a Pleno el debate de las 2 enmiendas rechazadas, que sería la enmienda número 3 y la enmienda número 8. Para ello, para su defensa, tiene la palabra el portavoz de la formación, el señor Ares. Sí, pues esta enmienda y las 2 enmiendas, la intención es un poco la potenciación de las asociaciones, sobre todo de las asociaciones y colectivos. Y bueno, la primera se refiere al sitio web municipal, que sería añadir 2 puntos al artículo 16. Dice: se garantizará la posibilidad de formular quejas, sugerencias o preguntas para canalizar la participación ciudadana, así como la posibilidad de que cualquier ciudadano o ciudadana o asociación pueda redactar un artículo de opinión.
Y otro punto más que dice: el Ayuntamiento reservará un espacio en su web para las organizaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones. Cada asociación decidirá siempre bajo su propia responsabilidad qué contenidos publicar en su espacio, sin dar lugar a ningún tipo de violación de derechos humanos y sin perjudicar la diversidad de personas e ideas de la Sarte Oria, ni a la política de igualdad de sexo, cumpliendo los criterios lingüísticos del Ayuntamiento de la Sarte Oria. Y bueno, la segunda enmienda se refiere al artículo. Muchas gracias, señor Ares. En principio, como le dijimos en la comisión, le propusimos una enmienda transaccional que usted no aceptó. En relación al primer punto no tenemos ningún problema por parte del Gobierno municipal, pero ya hay un apartado donde se establecen las hojas para poder realizar quejas y sugerencias aparte del correo electrónico. Lo que le planteábamos en la segunda era que, ya que el Ayuntamiento ha editado un anuario de asociaciones donde todas ellas pueden establecer cuál es el trabajo que continuamente durante todo el año están realizando, pues que sea ese anuario lo que se pudiera colgar en el PDF en la propia web municipal. No veíamos conveniente la recogida como tal cual está apuntado en el apartado E. Por lo tanto, nosotros votaríamos en contra de dicha enmienda. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Pasaríamos entonces a votación de la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 7 votos en contra, 2 a favor y 5 abstenciones queda rechazada la enmienda. Pasaríamos entonces a la enmienda número 8 de Aldu Lasarte. Para ello tiene la palabra su portavoz. Bien, pues la siguiente enmienda se refiere al derecho a la iniciativa, el artículo 20, y sería añadir un segundo párrafo al primer punto que dice que las iniciativas ciudadanas también podrán estar firmadas por el 20% de las asociaciones y colectivos inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones y deberán acreditar mediante acta el acuerdo de la mayoría de sus correspondientes asambleas o juntas generales. Muchas gracias, señor Ares. Como le explicamos en la comisión, no podemos aceptar esta enmienda, principalmente porque es hacernos trampas al solitario a la hora de la participación ciudadana. El censo elector, como establece, para realizar algún tipo de iniciativa popular o consulta popular, se requiere un 10% del censo electoral. Un 10% del censo electoral son la firma de 1.400 personas. Pero el 20% de las asociaciones registradas en el registro municipal puede ser que sean 60. Porque para constituir una asociación simplemente vale con 3 personas. Y puede ser que haya asociaciones que sean de la misma materia y que se repita los mismos asociados en las mismas de ellas. Por ejemplo, voy a poner el mismo ejemplo que le puse en la comisión. Aire Garbía, Cero Sabor, Gurasós o Eguski pueden ser asociaciones del mismo ámbito y que los socios pueden ser los mismos. Y pueden ser que las actas de las asambleas se apruebe el plantear y pueden que sea el 20% del número de socios, el 20% de asociaciones que existen registradas en el ayuntamiento. Pero puede ser que simplemente representen al 80%, al 100%. Entonces, es injusto comparar que 20% de asociaciones que pueden representar al 100 personas se comparen o tengan el mismo derecho que 1.400 que son las que le obligamos, 1.400 firmas, para poder realizar esa consulta o esa iniciativa popular a través del 10% del censo electoral. Por lo tanto, nos parece injusto, no nos parece es trampear, hacer trampas al solitario y, por lo tanto, no estamos a favor de la enmienda tal cual ustedes lo han presentado. ¿Alguna formación quiere entrar? Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Pues con 9 votos en contra, 1 voto a favor y 3 abstenciones, queda rechazada también esta enmienda. Pasaríamos ahora a la votación del reglamento con todas las inclusiones de las enmiendas aprobadas en la comisión, es decir, con las 5 enmiendas aceptadas y las 3 enmiendas transadas. ¿Alguna formación quiere intervenir en el debate del reglamento? Pues paso entonces a la lectura del dictamen de la comisión. La Comisión Informativa de Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia, con 9 votos a favor, 7 del Partido Socialista, 2 de AJ y 3 votos y medio, 3 abstenciones y medias, 2 de EH Bildu y 1,5 de Aldu Lasarte propone al Pleno la aprobación inicial del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Lasarte. Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor del Reglamento de Participación? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 10 votos a favor y 4 abstenciones queda aprobado el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Lasarte Oria. ¿Alguna formación política quiere intervenir en la explicación de voto? Señor Árez, portavoz de Aldu Lasarte Oria, tiene la palabra. Sí, solo decir que hemos votado a favor del reglamento ya que se han aprobado o transaccionado casi todas las enmiendas que ha presentado nuestro grupo municipal y consideramos que el resultado es un reglamento que permite un grado bastante satisfactorio, bastante razonable de participación, teniendo en cuenta la legislación vigente. Y, por supuesto, es un documento que considerábamos vital para la gestión municipal y para articular la manera en la que los vecinos y vecinas de Lasarte Oria se involucran y se relacionan con su ayuntamiento. Y, como digo, estamos bastante satisfechos con el resultado final. Ahora quedaría pendiente otro reglamento que también consideramos urgente, que es el del uso o cesión de locales municipales y, creemos también que se debe abordar cuanto antes. Gracias. Muchas gracias, señora. Señor Barrio, tiene usted la palabra. Eskerrik asko, Alkar jauna. Gure abstentzioa, egia esan, arrazoiak eta gure postura arautegi honen aurrean ezaguna da aurretik bai batzordetan eta bai beste forotan adierazi izan dugu. Abstentzioa, noski, Ares jaunak esan duen moduan, zerotik abiatzen gara, ordun ematen den pausua, pausu bat da, alde horretatik hor dago. Baina gure desadostasuna egon da jatorritik, hasieratik, arautegi hau elaboratzeko edo egiteko. Hor parte hartu dute politikariak, ondo, egon da, asesoramendu tekniko bat arlo juridikotik, ondo, behar den moduan, baina guk faltan botatzen genuen eta botatzen dugu, beste asesoramendu tekniko arlotik ikusita edo parte hartzeren ikuspegitik hartuta. Gure ustez, horren faltan, sortzen den arautegia, oain onartu den arautegia, erren sortzen da, eta, pena izan da, hori. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Barrio. El reglamento de participación se ha hecho con técnicos de este ayuntamiento. Por lo tanto, eso quiero que quede claro, que el técnico de régimen interior, señor Lizarraga, yo ordeno el pleno y quiero realizar una aclaración técnica cuando su portavoz está diciendo que no se ha utilizado técnicos. Y vuelvo a recalcar que se han utilizado técnicos del Departamento de Régimen Interior y Participación Ciudadana, que consideramos que era suficiente, que no hacía falta ningún tipo de contratación externa. Nik ez dut esan, inongo teknikorik ez dola parte hartu, nik esan dudana, ikuspegi juridikotik egon dela, idazkariaren laguntza eta asesoramentua ondo. Nik ez dut esan, inongo teknikorik ez dola parte hartu. Que ustedes defienden entonces la privatización de los servicios municipales. Pasamos al siguiente punto del día.
Punto número 6. Aprobación de las tarifas urbanas del taxi para el ejercicio 2018. ¿Alguna formación política quiere intervenir en este debate? Pasamos entonces a dar lectura del dictamen de la Comisión de Servicios Públicos, que dice así, que con 9 votos a favor, 7 del Partido Socialista, 2 de AJPNV y 1,5 abstención de Aldu Lasarte Oria Puede, propone al Pleno Municipal la adopción de la aprobación de la tarifa urbana para el año 2018. Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 13 votos a favor y una abstención queda aprobado las tarifas urbanas del taxi para el ejercicio 2018. Y si nadie quiere hacer ningún tipo de explicación de voto en este punto, pasaríamos al último punto, que es el de ruegos y preguntas. ¿Alguna formación quiere intervenir? Señora Anchordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, atxaldeon. Kultura departamentuko burua bajan dago eta denbora bastante damaki eta uste gaina denbora puska bateako badula. Pentsatu duzue ordezkapenen bat egitea edo ez, hori da galderetako bat. Bestia Pinutegiko jolastokia, uste lehenago ere galdetu izan detela, ez dakit nola da hon. Hortaz aparte ere galdetu nahi nuke hor batez ere horko jardinak damazkite, ez dakit, metro erdiko belarra bado hor, ez dakit basurdiak azitzeko asmua zuen, o ez dakit zetako zuen onbesteko belar pila. Baina hortaz aparte ere, Lorazantza herrialdetikan kanpoalde aldea xamarjunezkeo, kanpoko auzotan, nik uste nahiko eskasa dela, daukagun zerbitzu ba. Hoi, ni pentsatzen bilatzeko dela. Eta gero jakin nahi nuke, Zatarain inguruko bizilagunak etorri zian oen dela 2 hilabete konfunditzez panaiz eta bernola gelditu dan gaiua. Señor Barrio, portavoz de EH Bildu, tiene la palabra. Bai, eskerrik asko. Gure aldetik hiru galdera edo. Batetik, lehen Ares jaunak komentatu du, eta gure ikuspegian ere hor gai hori hor dago, betidanik geldituta, eta da lokalen inguruan, zer dagoen, berriren bat haute dagoen, planteamenduaren bat haute dagoen, edo orain arte moduan jarretzen dugu. Beste galdera, beste kontua da, egun hauetan, herritar batzuk komunikazio bat jaso dute, gutun bat, jaso dute, hain zuzen, auzo konpostan parte hartzen zuten herritarrek. Hor esaten da, bertan behera geratzen dela zerbitzu hori edo, eta, galdetu nahi deguna da, zergatik, zeintzuk diren arrazoiak, hori auzo konposta ezabatzeko edo kentzeko. Eta gero, beste galdera, kezka, da, berriro entzun dugu, autobus zerbitzuetan murrizketak datozela. Hor, aurreproiektu bat dago, Aldundiaren aldetik, eta berriro, duela, urte bete edo, gertatu zen moduan, berriro murrizketen, albisteak edo etortzen dira. Alde batetik, ospitaletara joten den zerbitzuan, Zubieta eta Santonea desagertu egiten dira, dirudienez, esango diguzue, agian ez dago, lasarteri ez dago kiola, baina zerbitzu horretan bertan, ospitaletara joten den zerbitutan, planteatzen dira, murrizketak, zerbitutan, iaia 50% murrizketak, eta larun batetan zerbitzua kentzea planteatzen omen da. Donostiarako zerbitutan ere bai, 25% murrizketak ere planteatzen dira, asteburuetan behintzat. Amarara zuzenean edo Amaratik pasatzen den zerbitzuan horrelako zerbait ere bai, beste 25%. Tolosa, Bilabona Tolosaraino ere 50% inguruan, Andoinera 25%.
Hernanira ere bai, asteburuetan berriro murrizketak, horre euneko 40tik pasata. Ez dakit, horren inguruan udalak informazioa aldu, eta, bueno, horren aurrean, ze planteatzen duen, edo ze jarrera, edo nola ikusten duen, nola baloratzen duen albiste hau. Mi ester, Barrio Jauna, empezando por las consultas que ha realizado desde AJPNV el señor Anchordoki. La sustitución del señor Goitia, como ustedes saben, está cubierta por el pacto alcanzado con el técnico de Cultura y con la técnico de Juventud, como se ha venido realizando en ocasiones anteriores. De todas maneras, se ha hablado con los técnicos, con el Departamento de Personal, para ver qué listas, qué bolsas de jefes de cultura, de departamentos de cultura hay, para poder tirar, en el caso de la sustitución, si existen realmente esas bolsas, porque puede darse el caso que no haya ninguna bolsa donde poder tirar. Pero hasta ahora ya está cubierta la sustitución de esta forma, pero se está mirando desde el departamento el poder tirar de una bolsa para poderlo cubrir. En relación al parque de Pinutegui, los técnicos, como les dijimos en anteriores ocasiones, los técnicos del departamento de la oficina técnica ya han realizado cuáles son el estudio de cuáles son las subsanaciones que tienen que hacer por parte de la Diputación. Lo hemos enviado al departamento correspondiente y hemos tenido una primera reunión para explicar cuáles son esas modificaciones que tienen que hacer, y hemos quedado pendiente de tener una segunda reunión para ver cuáles son las que realmente van a asumir, o se van a asumir todas o no van a asumir todas, o que nos expliquen cuáles son aquellas que por parte de la Diputación no van a asumir. En relación a la hierba de los jardines de Pinutegui, pasaremos el aviso correspondiente al departamento. Eso ustedes saben que depende también del tema de la lluvia, pero tienen el cronograma marcado de dónde van. Si el servicio es escaso, el contrato de jardinería, como ustedes saben, ha sido adjudicado hace nada, este año, a comienzos de este año. Sacamos la licitación y se adjudicó. Por lo tanto, modificarlo ahora, cuando acabamos recientemente de sacarlo, veremos realmente el pedir la eficacia de que el servicio se preste eficazmente y correctamente. Pero acaba de salir, no vamos a plantear una ampliación del servicio. En relación a los vecinos de Zatarain, tanto el concejal de urbanismo como yo nos reunimos con los vecinos, les dimos las explicaciones que a lo mejor aquí en el Pleno no se pudieron dar porque no era a lo mejor el lugar más oportuno y pudiera generar dificultad de comprender la documentación. Además, le hemos aportado toda la documentación que ellos nos han solicitado y estamos en continuo contacto con ellos. Se les ha dado la documentación, la petición del Gobierno vasco en relación a lo que planteaban ellos del centro de transformación, la autorización que daba el Gobierno vasco, todo eso, esa documentación, se la hemos facilitado. En relación a EH Bildu, en el reglamento de locales, en otras ocasiones ya le habíamos contestado que para nosotros era más prioritario el reglamento de participación ciudadana. Hoy acabamos de aprobarlo, por lo tanto el Gobierno municipal se pondrá ahora a trabajar con el reglamento de locales. Sí que desde el departamento ya se han cogido diferentes propuestas que tienen diferentes ayuntamientos y sobre ello pues empezaremos a trabajar para elaborar ese proyecto de reglamento de locales para la cesión a asociaciones del municipio. En relación a la carta de las autocompostadoras, es verdad, desde el ayuntamiento se les han dado una carta a todas las personas que estaban inscritas en los proyectos de autocompostaje de cada uno de los barrios, que tenían sentido en el momento que no estaba implantado el quinto contenedor en la Sarteoria, pero desde el momento que en enero la gente ya puede utilizar del quinto contenedor, esos usuarios pueden perfectamente participar del sistema del quinto contenedor y creíamos que era una duplicidad de servicio. Igual que en esa misma carta, si usted ha podido tener acceso a ella, la intención que tiene la corporación municipal o este Gobierno municipal no es desprendernos de las autocompostadoras, sino reutilizarlas en los centros educativos
para que en los centros los niños y niñas de nuestro pueblo puedan también concienciarse en esta materia de recogida, reciclaje, reutilización, y por lo tanto se le ha ofrecido a los centros escolares, a las direcciones de los centros, la posibilidad de, una vez dado el plazo para que estas personas puedan apuntarse al quinto contenedor, pues retirarlos y poderlo implantar dentro de los centros escolares. Y por último, a mí sí que me gustaría, aprovechando que el señor Barrio me hace la pregunta sobre el anteproyecto que la Diputación Foral ha planteado para la línea de autobús de San Sebastián a Tolosa, por ciertas cosas que han salido en la prensa y por ciertas cosas que otros compañeros homónimos míos, alcaldes de la comarca, han ido diciendo que no son verdad. El Ayuntamiento de la Sarteoria ha tenido conocimiento del anteproyecto y el Ayuntamiento de la Sarteoria ha presentado las alegaciones que considera oportunas. Entre ellas, prácticamente las que ha dicho el señor Barrio. Ha presentado alegaciones para la reducción del número de autobuses que se daban por las mañanas hacia San Sebastián, porque consideramos que es un horario de entrada a centros escolares, universidades, centros de trabajo, y creemos que es necesario que se mantenga. Hemos solicitado que se mantenga y no se reduzca la línea a hospitales, porque también tenía una reducción bastante importante. También la línea de autobús nocturno de San Sebastián, la Sarteoria, que también se reducía, y también la línea a Tolosa, Andoain, Villabona, Tolosa. ¿Por qué? Hemos justificado porque nosotros no tenemos otra línea alternativa que no sea la del autobús. Hay ayuntamientos que pueden tener una línea de tren que pueda prestarle también ese servicio, pero nosotros desgraciadamente no. Nuestra única conexión en transporte público hacia Tolosa es el autobús, cosa que, por ejemplo, para San Sebastián tenemos el autobús y tenemos el metro Donostialdea. Por eso nosotros hemos presentado también las alegaciones. Pero yo sí que he visto en los medios de comunicación cómo los alcaldes de Andoain, Usurbil y Hernani han salido en los medios de comunicación en contra de la Diputación, en contra de este anteproyecto. Y sé que, por ejemplo, el caso de la alcaldesa del Ayuntamiento de Andoain ha dicho a los miembros de la corporación que se ha puesto en contacto conmigo, pero que yo no le he cogido el teléfono y que ha sido imposible ponerse en contacto conmigo, decirle que eso no es verdad. Ningún alcalde ni de Andoain, ni de Usurbil, ni de Hernani se ha puesto en contacto con esta alcaldía. Si han querido salir en los medios de comunicación los tres alcaldes porque son de una formación de H. Bildu en contra de la Diputación, que lo digan claramente, pero que no engañen porque no han intentado llegar a un acuerdo entre los ayuntamientos de la comarca. El único alcalde que se ha puesto en contacto conmigo ha sido el alcalde de Urnieta, el señor Miquel Paola, para saber cuándo era el día de finalización, del plazo de presentación de alegaciones y qué es lo que había hecho este ayuntamiento. Y lo único que se le informó es cuál era el plazo, que por cierto el plazo de alegaciones se ha ampliado hasta el día 23 de este mes. Pero de todas maneras nosotros ya las alegaciones las habíamos presentado con antelación de la ampliación. Y lo que le explicamos es que nosotros habíamos hecho el estudio del anteproyecto que tienen todos los alcaldes, porque tengo constancia, ya no por parte de la Diputación, sino por parte de la empresa que está prestando el servicio, de la compañía del tranvía de San Sebastián a Tolosa, ha enviado el anteproyecto a todos los ayuntamientos y ha enviado a cada uno de los ayuntamientos las alegaciones, es decir, qué recortes se reproducían, y lo han enviado a primeros de septiembre. Por lo tanto, que salgan a final de mes 3 alcaldes diciendo que no da tiempo, que no sabían nada, cuando desde primeros de septiembre yo tengo constancia que todos los ayuntamientos afectados por el anteproyecto son conocedores de los recortes. Vuelvo a decir, porque la compañía nos ha enviado una carta diciendo en qué nos afecta a cada uno de los ayuntamientos el anteproyecto, para que utilizáramos ese escrito para presentar las alegaciones oportunas. Por lo tanto, ya está bien de intentar dar una imagen de que aquí nos preocupa los servicios cuando estamos haciendo una utilización política del tema. Cualquier alcalde
de los 3 que salieron en los medios de comunicación podía haberse puesto en contacto conmigo personalmente. Porque tanto Luis Inchaspi, que es el alcalde de Hernani, como Xavier Aguirre, que es el alcalde de Usurbil, tienen mi teléfono, mi móvil personal. Y para otras veces han llamado, igual que yo les he llamado a ellos. Y la señora Ana Carrere, para pedir que este ayuntamiento y este alcalde le firmara un documento para la petición de una subvención a la Diputación Foral en el Departamento de Deportes por una vía ferrata del Ayuntamiento de Andoain, bien que se puso en contacto conmigo y bien que me trajo corriendo el documento para que se lo firmara. Y entonces, si para unas cosas puede ponerse en contacto conmigo, para otras también. Y lo que no voy a aceptar es que dentro de su ayuntamiento al resto de los concejales diga que se ha intentado poner contacto conmigo y que yo no la he cogido el teléfono. Porque eso no es cierto. Esas son las respuestas. Por lo tanto, si no hay más, damos por terminado el pleno de hoy.